quiero pedirle a nuestro hermano Fernando Arenales que se acerque a la pantalla. Estamos aquí contentos y felices, Fernando. Yo sé que allá ya son pasadas la medianoche en España y te agradezco porque sé que tú, al igual que Luis Bueno, mañana se van a desvelar, se han desvelado para compartir con nosotros este hermoso mensaje. Como decía, Fernando Arenales es ingeniero industrial de profesión, está casado con Estela Pires. Viven él con su amada esposa en el campo, en un pueblito de Cataluña, y junto a ella son miembros de la Iglesia Adventista de Cardedeu. Tienen un ministerio que se llama el canal de YouTube El Mensaje del Tercer Ángel, hace unos 5 años. Quiero decir, hermanos, que este fue uno de los instrumentos, el Mensaje del Tercer Ángel, que me ayudó a tener mis primeros contactos con este mensaje precioso. A él le encanta leer la Biblia y trabajar en el huerto, es lo que más le gusta emplear su tiempo. Fernando, gracias por acompañarnos, estamos felices, estamos contentos de que estés aquí con nosotros una vez más en esta hora. Un abrazo grande para ti también, que sé que está por ahí. Y en esta hora él nos va a presentar el tema la justicia de Cristo, que es necesaria para poder comprender cuál es mi mayor necesidad. ¿Cómo te encuentras, amado hermano? Muy bien, muy feliz de participar en este evento con estos hermanos y amigos del otro lado del océano y listo para compartir la palabra de Dios con su ayuda. Amén, amén. Pues entonces nos retiramos para que puedas consumir el resto del tiempo. Que Dios sea contigo, como siempre, y gracias una vez más por compartir con nosotros esta bendición. Pues muchas gracias, Héctor. Yo quisiera comenzar pidiendo a nuestro gran Dios su dirección en el día de hoy. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este evento, Señor, que nos estás permitiendo celebrar, Señor. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de llevar las buenas nuevas de nuestro Salvador Jesucristo. Te damos gracias por habernos dado tan grande dádiva, Señor, tan grande Salvador, Señor. Sé que soy un instrumento indigno, Señor, pero te pido, Señor, que tú purifiques mis labios, Señor, para no deshonrarte con ninguna de las palabras que emita, Señor. Dirígeme con tu Santo Espíritu, dirígenos a todos los que estamos participando hoy para que tu gran nombre sea honrado. Te lo pedimos todo en el santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, quisiera comenzar con unas palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció poco antes de su crucifixión. Están en Juan 12:32 y dicen lo siguiente: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él ahí se estaba refiriendo precisamente a esa próxima ya crucifixión. Esa crucifixión, esas nuevas de la cruz de Cristo, llevadas por la iglesia primitiva cristiana, por esa iglesia apostólica, nos dice el libro de Hechos que trastornaron el mundo. Las buenas nuevas eran demasiado buenas. Pero la realidad es que a día de hoy, 2000 años después, la mayoría del mundo, e incluiría también la mayoría del cristianismo, realmente poco sabe de en qué consistió aquella cruz de Cristo. ¿Cuáles son las implicaciones que esa cruz de Cristo tiene para los creyentes en su vida diaria? Es por eso, hermanos, que este versículo tendrá un segundo cumplimiento en el fin del tiempo. Evidentemente, Cristo no va a ser crucificado de nuevo, pero lo que sí que va a suceder es que precisamente todo el amor desplegado por el cielo en aquella cruz del Calvario va a ser revelada en gran manera, de tal manera que toda la humanidad pueda conocer esas buenas nuevas. Vemos aquí en el versículo, dice: a todos atraeré
a mí mismo. Fijaos, hermanos, que dice todos. No dice los cristianos, no dice los creyentes, no dice los adventistas del séptimo día. Dice todos. Eso quiere decir, hermanos, que todos aquellos que finalmente no sigan a Cristo será simplemente porque le rechazaron a Él. Porque todo ese amor desplegado en la cruz del Calvario va a ser revelado con claridad meridiana, de tal manera que todos serán atraídos, todos conocerán de ese amor. Ellos podrán decidir si aceptan o rechazan. Y en el contexto de esa revelación de lo que supuso la cruz de Cristo, ahora en el fin de los tiempos está el mensaje que nos ocupa esta noche, el mensaje de la justicia de Cristo. Y sobre ese mensaje, fijaos lo que nos dice el espíritu de profecía en esta cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas 27 y 28. Dice así: el mensaje de la justicia de Cristo resonará de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. La gloria de Dios es la que termina la obra del tercer ángel. De tal manera, hermanos, que aquí se nos dice claramente que este mensaje, el que nos ocupa esta noche, el mensaje de la justicia de Cristo, será absolutamente central en ese fuerte pregón de el fin de los tiempos. Dice que resonará de un extremo de la tierra hasta el otro y preparará el camino del Señor. Quiero mostraros una cita adicional de Ellen White en la que nos habla de este mismo mensaje. Aquí lo denomina con otro nombre. Ya no lo llama el mensaje de la justicia de Cristo, sino Cristo, justicia nuestra. Pero fijaos que esa justicia es la de Cristo y aquí añade un matiz adicional. Esa justicia es nuestra, es para nosotros. Lo iremos viendo a lo largo de la noche. Dice, Dios concederá luz adicional y se recuperarán verdades antiguas que serán repuestas en el armazón de la verdad y donde quiera vayan los obreros, triunfarán. Como os decía, la cruz de Cristo quedó en gran manera olvidada, pero se irá reponiendo toda esa verdad que quedó ocultada por tantos años de oscurantismo. Sigue diciendo, como embajadores de Cristo, han de escudriñar las Escrituras para investigar las verdades que se hallan ocultas bajo los escombros del error, y han de comunicar a otros cada rayo de luz que reciban. Y ahora ya dice concluyentemente, habrá un solo interés prevaleciente, un solo propósito que absorberá todos los demás. Cristo, justicia nuestra. De tal manera, hermanos, que ella recalca claramente cómo todo el interés estará centrado precisamente en este mensaje que nos ocupa esta noche. La justicia de Cristo o Cristo, justicia nuestra. Por lo cual, hermanos, yo creo que sobran las palabras en cuanto a la importancia que tiene el mensaje. No obstante, hermanos, yo quisiera, antes de ponernos a hablar de qué es exactamente la justicia de Cristo, recalcar un aspecto adicional, y es cuál es el posicionamiento que nosotros, como pueblo de Dios del fin de los días, tenemos en la actualidad con respecto a este asunto de la justicia de Cristo. Bien, pues para ello, nada mejor que recurrir a aquel que no se puede equivocar, al testigo fiel, hablándonos precisamente a nosotros, a la iglesia de la Odisea. Y en Apocalipsis 3:18 nos dice lo siguiente: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, ahí se nos dicen una serie de cosas, pero yo he querido recalcar esas que veis subrayadas, las vestiduras blancas para vestirte, porque la Odisea, al parecer, está desnuda. Bien, todo esto son símbolos, como mayoritariamente sucede en el libro de Apocalipsis. Para entender en qué consisten estos símbolos, recurramos de nuevo al espíritu de profecía. Y aquí ella nos dice
en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 216, lo siguiente. ¿Escucharéis al testigo fiel que os aconseja procurar el oro probado en el fuego, la vestidura blanca y el colirio? Fijaos que ella se está refiriendo precisamente al versículo que acabamos de ver, Apocalipsis 3:18. Y ahora ella dice, el oro son la fe y el amor. Y ahora añade, la vestidura blanca es la justicia de Cristo. Es decir, hermanos, la justicia de Cristo, esto que estamos viendo que es un asunto tan importante y tan central para el fin de los tiempos, es algo que, según dice el testigo fiel al ángel de la iglesia de la Odisea, ésta adolece. La Odisea adolece de la justicia de Cristo. De hecho, se le dice que está desnuda y que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Vamos a ver algo más que nos dice el testigo fiel al ángel de la iglesia de la Odisea. Fijaos, en Apocalipsis 3:15 dice lo siguiente, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Fijaos, hermanos, el testigo fiel le dice, yo conozco tus obras. Quiero hacer mención especial a ese adjetivo posesivo de la segunda persona, tus obras. Yo conozco tus obras, las obras de la Odisea. Aquí se nos revela claramente que el problema de la Odisea es que intenta su aceptación por medio de sus obras. La Odisea, de alguna manera, participa en justificación por obras. Se nos dice aquí, hermanos, que el problema de la Odisea, hermanos, es el legalismo. El legalismo en cualquiera de sus caras, de sus facetas, en que se puede manifestar, que no son una ni dos, son bastantes. Por engarzar un poco con lo que ayer nos contaba el pastor Peno, el problema de la Odisea es que está participando en el antiguo pacto, no en el nuevo. Yo, hermanos, abusando del tiempo que me brindáis, quiero extenderme un poco más en este asunto porque es sumamente importante que entendamos cuál es nuestro posicionamiento como pueblo con respecto a este mensaje tan importante, nuestro posicionamiento actual. Y para ello voy a ir a unos versículos que están en Isaías 58 y que son bien conocidos. Isaías 58:12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos. Otras traducciones ahí usan reparador de brechas, restaurador de calzadas para habitar. Fijaos, hermanos, que aquí se nos presenta a un pueblo que está restaurando brechas, está restaurando verdades antiguas que han quedado sepultadas. Y dentro de todas ellas, de manera preeminente, restauran una que es la que se nos dice en los versículos siguientes, en los 13 y 14, versículos 13 y 14, la verdad del sábado. Isaías 58, 13 y 14 dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, etcétera, etcétera. No lo voy a leer, hermanos, es bien conocido, porque aquí lo que quiero recalcar es que se está hablando de un pueblo que está restaurando verdades antiguas y preeminentemente el sábado. Bien, hermanos, creo que no es difícil adivinar a qué pueblo se está refiriendo esta cita del libro de Isaías. La hermana White, en El conflicto de los siglos, nos aclara, después de citar estos versículos de Isaías 58, del 12 al 14, ella añade, esta profecía se aplica también a nuestro tiempo. La brecha fue hecha en la ley de Dios cuando el sábado fue cambiado por el poder romano, pero ha llegado el tiempo en que esa institución divina debe ser restaurada, el sábado. La brecha debe ser reparada y levantados los cimientos de muchas generaciones. Ella dice concluyentemente que la profecía aplica también a nuestro tiempo. Y yo diría principalmente porque si hay un pueblo que ha restaurado la verdad ocultada del sábado, ha sido el pueblo adventista. ¿Por qué os cito, hermanos, estos versículos de Isaías 58, hermanos? Porque dado que están aplicando a nosotros, estos versículos nos sirven
para fijar el contexto de lo que viene a continuación. Y a continuación del capítulo 58, lógicamente, viene el capítulo 59. Yo no lo voy a leer entero, no habría tiempo, pero sí me voy a ceñir a 3 versículos concretos, empezando por el 4. Dice, no hay quien clame por la justicia. Fijaos, hermanos, que de la Odisea se decía que no tiene las vestiduras blancas, no tiene la justicia de Cristo. Aquí se nos habla de un pueblo y hemos visto que Isaías 59 está contextualizado en el marco temporal que se nos fija en Isaías 58, que es en nuestro tiempo, en nosotros. No hay quien clame por la justicia y no hay otra justicia que la de Cristo, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. En el versículo 6, la Biblia añade, sus telas no servirán para vestir. Ahora, ¿qué telas son esas? Lo dice a continuación, lo aclara, ni de sus obras serán cubiertos. Fijaos, hermanos, que es el mismo asunto que le dice el testigo fiel a la Odisea. El testigo fiel le dice a la Odisea, yo conozco tus obras, pero también le dice que está desnuda. Y aquí se nos aclara, porque de sus obras no le sirven para vestirse. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. El problema de la Odisea del legalismo hace que sus obras no le permitan vestirse, sigue estando desnuda. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Y fijaos lo que ahora añade en el versículo 8. No conocieron camino de paz. Y quiero hacer mención especial, recalcar esa palabra, paz. Ni hay justicia en sus caminos, lo mismo que le decía el testigo fiel al ángel de la iglesia de la Odisea. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. De nuevo, la palabra paz. Ahora, hermanos, esa palabra paz no es, por ejemplo, la paz que las autoridades civiles y eclesiásticas del fin de los tiempos proclamarán justo antes del fin. Esa paz y seguridad de la que nos habla Pablo en Primera de Tesalonicenses. Fijaos, hermanos, que Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No la paz que da el mundo, yo os la doy. Hay 2 tipos de paces, la que da el mundo y la que da Cristo. Aquí se está refiriendo el texto a la que da Cristo. Esta paz de la que habla Isaías 59:8 es la paz con Dios, la reconciliación con Dios, la reconciliación con la voluntad divina. Es la paz de la que nos habla Romanos 5:1, cuando dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fijaos, este versículo que yo os acabo de citar, Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, nos dice precisamente cuál es ese camino de paz que dice Isaías 59:8 que la Odisea no conoce. Nos dice Romanos 5:1 que el camino de la paz es la justificación por la fe. Hermanos, la Odisea no conoce la justificación por la fe. Y se hace esto evidente en el hecho de que no tiene la justicia de Cristo, como lo dice el testigo fiel. No hay otro camino para obtener la justicia de Cristo sino la justificación por la fe. Y la Odisea, según nos dice aquí Isaías 59:8, no la conoce. Ahora, hermanos, esto tiene unas implicaciones bien profundas y bien severas. Fijaos, hermanos, lo que nos dice aquí Pablo en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Lo que nos está diciendo aquí Pablo es que si la justicia es por la ley, por mi intento de satisfacer la ley por mis propias obras, eso justo que nos dijo el testigo fiel que está haciendo la Odisea, entonces por demás murió Cristo. Es decir, la cruz de Cristo es hecha vana. Todo tipo de legalismo hace vana la cruz de Cristo. Deja a Cristo al margen.
Y este es, hermanos, el problema de la Odisea. Yo sé, hermanos, que esto puede sonar muy severo, pero no es muy difícil concluir esto mismo por otras vías. Por ejemplo, el mismo testigo fiel le dice al ángel de la iglesia de la Odisea que yo estoy llamando a la puerta, que Cristo está llamando a la puerta. Si está llamando a la puerta es que esa puerta se la mantenemos cerrada. A Cristo le estamos manteniendo fuera. Hay otro detalle bien importante con respecto a este asunto de que la Odisea está dejando a Cristo al margen. La Odisea es el Israel antitípico del fin de los tiempos. Pues bien, hermanos, el Israel típico, ese que vagó por el desierto, nos dice el capítulo 5 de Josué que cuando ya ha cruzado el Jordán y está a punto de tomar la ciudad de Jericó, celebra la Pascua. Pero el capítulo 44 de Patriarcas y Profetas, capítulo que se titula El cruce del Jordán, nos da un detalle muy interesante, y es que ese pueblo de Israel había estado muchos años sin celebrar la Pascua y por primera vez la celebraban entonces. Es decir, habían estado vagando por el desierto sin celebrar la Pascua. Eso quiere decir, hermanos, que habían dejado al margen, no estaban considerando a ese cordero inmolado antes de la fundación del mundo que se celebraba en la Pascua. Y hermanos, si ese es el tipo, esa es la situación del antitipo. Realmente el problema de la Odisea es su legalismo, pero como conclusión está dejando al Cristo al margen. Quiero apuntaros unas citas adicionales del Espíritu de Profecía donde nos corrobora Ellen White todo esto. Fijaos esta que está en Fundamentals of Christian Education en la página 472. Muy importante, esto está escrito en 1897. Dice ella, hombres que profesan piedad, aquí está hablando, hermanos, de cristianos, hombres que profesan piedad, adventistas del séptimo día, han despreciado a Cristo en la persona de sus mensajeros. Esos mensajeros se está refiriendo ella a los pastores Waggoner y Jones, que ella tilda en distintos sitios como mensajeros celestiales. Estaban trayendo un mensaje del cielo. Y ella dice que hombres que profesan piedad, al despreciarlos a ellos, estaban despreciando realmente a Cristo. Sigue diciendo, como los judíos rechazan el mensaje de Dios. Fijaos, hermanos, el asunto lo compara con el rechazo que hicieron los judíos. Sigue diciendo, aquel no era el Cristo que los judíos estaban buscando. Fijaos, hermanos, que los judíos del tiempo de Cristo creían en ese Mesías venidero, creían en ese Cristo venidero, pero ellos habían forjado en sus mentes un Cristo según su propia lógica y su propio entender, de tal manera que cuando apareció el genuino, simplemente no lo reconocieron. Sigue diciendo ella, así sucede hoy. Hermanos, son palabras del Espíritu Santo inspirando a la pluma de Ellen White. Así sucede hoy. Las agencias enviadas por Dios no son lo que los hombres han estado buscando. Lo que sucedió en tiempos de los judíos con Cristo sucede en el Israel antitípico del tiempo del fin. Quiero mostraros una más, hermanos, aunque, disculpadme, aunque os comento que son decenas las citas en las que Ellen White asemeja el trato dispensado a Cristo en la persona del Espíritu Santo con el trato dispensado a Jesús de Nazaret por los judíos de su tiempo. Dice en esta nueva cita que está en la carta 6 de 1896 y también en materiales de 1888 lo siguiente. Todo el universo celestial fue testigo del trato vergonzoso que se dio a Jesucristo, representado por el Espíritu Santo. Si Cristo hubiese estado ante ellos,
lo habrían tratado de forma similar a como lo hicieron los judíos. Esto ella lo escribe en 1896, hablando del trato dispensado a Cristo en la persona del Espíritu Santo en los años anteriores y posteriores a 1888, cuando precisamente este mensaje de la justicia de Cristo fue presentado. Y fijaos, hermanos, que si así fue entonces, no hay razón para pensar que así no haya seguido siendo, porque, hermanos, más de 100 años después, aquí seguimos en esta tierra. Bien, yo, como os decía, consideraba extremadamente importante fijar estas pautas de cuál es nuestra situación para no llevarnos a autoengaño, porque, hermanos, el testigo fiel presenta a la Odisea como una iglesia autoengañada, engañada. Hemos de salir del engaño, hemos de estudiar escrupulosamente lo que nos dice el testigo fiel, porque la única manera de solucionar un problema, hermanos, es identificarlo. Ahora sí que ya, sin mayor dilación, quisiera pasar a ver en qué consiste, a la luz de la Biblia y del Espíritu de Profecía, la justicia de Cristo. Y para ello, hermanos, para entender qué es la justicia de Cristo, creo que sería perentorio ver primeramente cuál es el propósito primario con el que Cristo vino a este mundo, con el que Cristo se encarnó. Y ese propósito primario de Cristo en su encarnación aparece tan pronto como comienzan Antiguo y Nuevo Testamento. Fijaos, primeramente, aquí, en el comienzo del Antiguo Testamento, ya en Génesis 3:15, aparece. Es la primera vez, hermanos, que se cita en el Antiguo Testamento y, por tanto, en la Biblia, a Cristo encarnado. La Biblia lo menciona antes. Cristo, la segunda persona de la divinidad, es quien tiene todo el papel en el proceso de la creación, pero aquí, en Génesis 3:15, es la primera vez que se lo menciona como ese cordero encarnado que tendría que venir al mundo. Así que Génesis 3:15 nos dice Dios, hablando a la serpiente, lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer, es decir, Cristo. Esta, la simiente de la mujer, Cristo, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien, aquí se nos anuncia que Cristo heriría en la cabeza, es decir, con una herida de muerte, a la serpiente, a Satanás. ¿En qué consiste exactamente esa herida de muerte? Pues en lo que nos dice al principio: poner enemistad entre nosotros y la serpiente. Es decir, donde por nuestra naturaleza caída hay amistad con la serpiente y enemistad con Dios, el propósito de Cristo es poner enemistad con la serpiente y reconciliarnos a Dios, es decir, reconciliarnos a la voluntad divina. Eso es lo que se presenta aquí como propósito primario de Cristo en su encarnación. Disculpadme. Bien, vamos a ir, como os decía, al principio del Nuevo Testamento. Tan pronto como en el primer capítulo del Nuevo Testamento se nos presenta la misma idea sobre este propósito de Cristo. Fijaros, aquí, en Mateo 1:21, aquel ángel hablándole a José le dice: y dará a luz un hijo, refiriéndose a María, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, el propósito de Cristo que le presenta el ángel a José es que salvaría a su pueblo de sus pecados. Pero, hermanos, si pecado, como nos dice Primera de Juan 3:4, es transgresión de la ley, salvar a su pueblo de sus pecados es salvar a su pueblo de transgredir la ley. Es decir, poner a su pueblo en armonía con la ley, con la voluntad divina. Fijaos que es estrictamente el mismo propósito que nos presenta Génesis 3:15. Y os tengo que decir que aparece en otros muchos sitios en la Biblia. Os voy a mostrar uno más porque me parece que es absolutamente gráfico. Está en Isaías 42:1 y aquí el Padre, hablando del Hijo, dice lo siguiente: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido,
en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Ese es el propósito de ese Mesías venidero, según dice aquí el Padre en Isaías 42:1. Ahora, justicia bíblicamente hablando, lo podemos identificar, por ejemplo, en el Salmo 119 o también donde yo os muestro aquí, en Isaías 51:7. Dice: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Es decir, tener justicia es tener la ley en el corazón. Por lo tanto, cuando Isaías 42:1 dice que el Mesías traería justicia a las naciones, quiere decir que pondría la ley en sus corazones, es decir, conformaría los corazones de su pueblo a la voluntad divina. Y esto coincide con lo que hemos visto en Génesis 3:15 y en Mateo 1:21. Pero yo quiero volver un momento a Génesis 3:15 y a Mateo 1:21, donde ya decía que Antiguo y Nuevo Testamento abren presentando el propósito primario del Cordero que tendría que venir al mundo. En estos dos versículos, en Génesis 3:15 y Mateo 1:21, se presenta un aspecto fundamental de ese Mesías venidero. Y ese aspecto fundamental es que en ambos se lo presenta como la simiente, la descendencia de una mujer caída. Porque, hermanos, en Génesis 3:15, cuando Dios le está hablando a la serpiente, Eva ya ha caído, ya tiene una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Fijaos, hermanos, que Cristo evidentemente es simiente descendiente de Eva, aunque hay una serie de generaciones de por medio, y según nos dice Mateo 1:21, ahí se presenta a Cristo como la simiente, en este caso sí que directa, de María. Cristo directamente, Jesucristo, fue el hijo de María, también la simiente de una mujer caída, porque, hermanos, María fue una mujer caída, no fue una mujer inmaculada. Aquí en España ya hemos pasado medianoche, ya es 8 de diciembre, y hoy, 8 de diciembre, el mundo católico celebra la Inmaculada Concepción. Pero bien sabemos, hermanos, a la luz de la Biblia, que María no fue una mujer inmaculada, María fue una mujer pecadora, como somos pecadores todos nosotros, y tuvo una naturaleza caída como la tenemos todos nosotros, y como la tuvo también su hijo. Porque, hermanos, Dios, a la hora de traer a su hijo a este mundo, no hizo como hizo, por ejemplo, con Adán. A Adán lo creó del barro. Cristo viene a este mundo de una manera distinta. Cristo era preexistente, pero Cristo viene a este mundo siendo injertado en el linaje de la descendencia humana, de nuestra descendencia genética. Es incrustado, por así decirlo, dentro de esta raza caída, para erigirse en representante de ella. ¿Por qué esto tuvo que ser así? Porque este es un aspecto fundamental del propósito del Mesías, como se nos presenta aquí en Génesis 3:15 y Mateo 1:21, precisamente porque esa justicia perfecta que él viviría durante 33 años y medio y de la que pretendemos hablar hoy, es la que luego sería para nosotros. Su experiencia habría de ser nuestra experiencia. Y un poco de esto es lo que quiero hablar, y para eso utilizaré un pasaje que viene en Palabras de Vida del Gran Maestro y que os muestro a continuación. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 253, 253, dice lo siguiente: únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Es decir, aquí concluyentemente el Espíritu de Profecía nos dice: no hay otro medio de aparecer dignos ante la presencia de Dios, solo uno, Cristo, y particularmente su manto. Como dice Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, refiriéndose a Jesús. Bien, a continuación,
ella sigue diciendo aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro, Cristo colocará este manto, y ahora pone una coma porque a continuación explica en qué consiste ese manto, qué es ese manto. Esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Es decir, el manto de Cristo es su propia justicia. Y a continuación ella cita lo que antes veíamos del testigo fiel hablándole a la iglesia de la Odisea. Yo te amonesto, dice él, que de mí compres vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esas vestiduras blancas de las que habla el testigo fiel a la Odisea es el manto de Cristo del que está aquí hablando el espíritu de profecía. Sigue diciendo ella, este manto tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de invención humana. Vemos aquí, hermanos, cuál es el problema de la Odisea. Recordáis que el testigo fiel le hablaba, yo conozco tus obras, pero tus obras, sus obras, no sirven para este manto. El telar el manto no tiene un solo hilo de invención humana. Todo intento de añadir un hilo de invención humana arruina el manto. El manto no sirve. El manto es tejido en el telar del cielo. Ahora, hermanos, ¿por qué es tejido en el telar del cielo si se tejía cuando Cristo estaba aquí en nuestro mundo viviendo como un hombre más? Pues es así, hermanos, porque recordad que en Juan 14:10 Jesucristo dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cristo estaba viviendo en la tierra, se estaba tejiendo ese manto de justicia, pero era el Padre quien lo estaba tejiendo desde el cielo. Era el Padre quien, habitando en el Hijo, hacía sus obras. Sigue diciendo, Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. De tal manera, hermanos, que ya vemos una cosa. Cuando se habla de impartirnos la justicia de Cristo, no se trata de impartirnos un tributo legal. Se trata de imputarnos un carácter. Y hermanos, el carácter no es algo legal. Esto, hermanos, tiene implicaciones legales, pero el carácter, hermanos, no es algo legal. El carácter, hermanos, es algo vivencial. El carácter es lo que yo soy, lo que yo manifiesto con mis actos, con mis palabras, lo que otros ven en mí. Hermanos, eso no es algo legal, eso es algo vivencial. Y aquí hay un asunto adicional que yo he subrayado, ese verbo desarrolló. Desarrolló un carácter perfecto. Ahora, hermanos, ese verbo desarrolló podría a lo mejor hacernos pensar que Cristo no tenía un carácter perfecto hasta que lo desarrolló, que no tenía un carácter perfecto previamente. Pero, hermanos, Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, era Dios, era mismamente Dios, era el Hijo de Dios, participaba de la santidad de Dios en el cielo. Si aquí pone que desarrolló un carácter perfecto, es porque Él se sumió en unas nuevas circunstancias. Él vino a vivir como un humano en nuestra carne, caída y pecaminosa. Él tuvo que ir afrontando todas las adversidades y vicisitudes por las que nosotros, seres también caídos y pecaminosos, tenemos que ir pasando a lo largo de esta vida. En ese sentido, él desarrolló un carácter perfecto. A medida que él iba afrontando las adversidades que nosotros vamos afrontando, lo iba desarrollando y se consideró completamente desarrollado cuando pasó por todas las adversidades por las que nosotros podríamos pasar. Vamos a seguir leyendo. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Aquí de nuevo, hermanos, nuestras obras no sirven. Ningún hilo de invención humana puede servir. Las obras de la Odisea no sirven. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Se define el pecado como la transgresión de la ley según 1 de Juan 3:4. Es decir, hermanos, todo intento de añadir a esta definición de pecado, que por cierto la hermana White dice en numerosas citas que es la única definición de pecado que aparece en la Biblia,
todo intento de ampliar esta definición de pecado hace fútil el propósito de Cristo, de quitar nuestros pecados. Porque si, por ejemplo, es pecado nuestra naturaleza, lo que somos, no lo que hacemos o lo que pensamos, sino lo que somos, como proponía Agustín de Hipona, eso, si eso fuese pecado, el pecado no podría ser quitado de nosotros hasta la traslación, hasta que esto corruptible, nuestra carne corruptible, sea transformada en carne incorruptible. Pero pecado, hermanos, no es eso. Pecado es transgresión de la ley. Y Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Sigue diciendo, pero Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Ahí está la perfecta justicia. Él dijo de sí mismo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón, citando el Salmo 40 en su versículo 8. Fijaos que ahí es cuando Cristo, y nos lo confirma Hebreos 10, se está comprometiendo con el Padre a cumplir, se está sometiendo al Padre a cumplir su voluntad. Ahora, hermanos, ¿es que acaso no la cumplía anteriormente? Por supuesto que sí, pero se está sometiendo al Padre porque va a vivir, como os decía antes, una nueva circunstancia, la circunstancia de vivir como un humano en nuestra carne, caída y pecaminosa, atravesar por donde nosotros tenemos que atravesar. Sigue diciendo, cuando estaba en la tierra, dijo a sus discípulos, he guardado los mandamientos de mi Padre, Juan 15:10. De nuevo ahí está su justicia. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Es decir, no hay otra vía para que obedezcamos los mandamientos de Dios, no hay otro hecho que lo pueda hacer esto posible que el hecho de que los haya obedecido Cristo. Es decir, su justicia es lo que posibilita que en nosotros pueda haber justicia. No hay otra vía. Y precisamente esto es así porque nuestros pasos que tenemos que recorrer son los pasos que Él ya fue recorriendo. Sigue diciendo la cita. Cuando nos sometemos a Cristo, cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente. Ahora, hermanos, aquí claramente no está hablando de algo legal, aquí está hablando de unir nuestro corazón con el suyo, fusionar nuestra voluntad con la suya, llegar a ser nuestra mente una con la suya. Hermanos, esto no es algo legal, esto es algo vivencial. Y sigue diciendo, los pensamientos se sujetan a él. Vivimos su vida. Definitivamente, hermanos, esto no es algo legal, aunque tiene implicaciones legales. Esto es algo vivencial. Y fijaos, hermanos, que comienza diciendo cuando nos sometemos a Cristo, es decir, cuando ejercemos fe. Y fijaos, hermanos, que el Salmo 40 en su versículo 8 dice cómo Cristo se somete al Padre antes de encarnarse. De la misma manera, nosotros cuando nos sometemos sucede todo esto. Es la misma experiencia, es seguir los pasos de Jesús. Sigue diciendo, entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, esas hojas de higuera que son las que se pusieron Adán y Eva, que representan precisamente la justificación por las obras y que, como bien recordáis, a Adán y Eva les llevaron a seguir sintiéndose desnudos. Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, la desnudez de la Odisea, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Pero hermanos, Jehová ve eso cuando nos mira, cuando mira a esos a los que se les ha impartido la justicia, no porque se les haya atribuido una característica legal, sino porque literalmente esa justicia de Cristo está en ellos. Ahora, hermanos, yo quisiera ver ahora algunos detalles de, perdón,
me faltaba una cita, disculpadme. En la educación, página 248-249, fijaos lo que dice. Enséñese a los jóvenes y niños a escoger para sí la vestidura real tejida en el telar del cielo. Es de lo mismo que estaba hablando antes, del manto de Cristo, el lino fino, limpio y resplandeciente. Y aquí cita Apocalipsis 19:8. Es esas mismas vestiduras, pero citadas de otra manera. Es cuando esa esposa finalmente se ha preparado para desposarse con el esposo. Y ahora añade, se ofrece gratuitamente a todo ser humano esta vestidura, el carácter inmaculado de Cristo. La vestidura no es un atributo legal, es un carácter, el inmaculado de Cristo. Y ahora añade, pero todos los que la reciban la han de recibir y usar aquí. Ellen White es concluyente, la han de recibir y usar aquí, y aquí es en la tierra, hermanos, antes de la traslación. Por cierto, en nuestra carne, caída y pecaminosa. Y como os decía antes, quiero pasar ahora a ver algunos detalles de cómo se fue haciendo esa labor de ir tejiendo ese manto de justicia. Vamos a ir primeramente a Filipenses 2:8, donde nos dice lo siguiente. Y estando en la condición de hombre, está hablando de Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, cuando dice haciéndose obediente, como sucedía antes con él, desarrolló un carácter perfecto, podría parecer que es que antes no era obediente y que en algún momento, en un momento dado, él se hace obediente. No es ese el asunto. Dice haciéndose obediente porque él fue completando ese manto de obediencia perfecta, de justicia perfecta. A medida que iba afrontando las adversidades y vicisitudes por las que tenemos que pasar los hombres, él iba completando el manto. Y fijaros, hermanos, que lo termina de completar, se hace, por así decirlo, completamente obediente en su muerte, en la cruz, cuando él sufre la mayor adversidad, la mayor penalidad que tuvo que sufrir en su vida. Una idea parecida nos aparece aquí, en Hebreos 5:8. Fijaos lo que nos dice. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. De nuevo, es una figura dinámica. Aprendió obediencia, haciéndose obediente, desarrolló un carácter perfecto, pero es por la misma razón, porque la fue completando, no porque Cristo antes no participara de obediencia. Él siempre tuvo un carácter perfecto, tanto en el cielo como en una nueva circunstancia aquí en la tierra, en nuestra carne. Pero fijaos lo que dice, por lo que padeció, aprendió, completó la obediencia, la justicia. ¿Cómo se fue completando? Por lo que padecía, por pasar por nuestros padecimientos. Ahora, hermanos, el mayor de los padecimientos de Cristo lo sufre en la cruz. Y por eso el siguiente versículo, Hebreos 5:9, dice, y habiendo sido perfeccionado, y de nuevo, hermanos, no es que Cristo no fuese perfecto, pero su manto se hace perfecto en el sentido de hacerse completo en la cruz, cuando sufre el más severo padecimiento. Y el que su carácter fuese completado ahí, el que fuese completado su manto de perfecta justicia, es lo que dice a continuación, lo capacita, lo habilita para ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Repito, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Solo el haber completado ese manto de perfecta justicia lo capacitó para ser autor de eterna salvación para nosotros. Y a continuación añade muy interesante Pablo en Hebreos 5:10, lo siguiente. Hebreos 5:10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, él de nuevo es habilitado, está capacitado para ser sumo sacerdote cuando ha completado ese manto de justicia perfecta y lo completa en la cruz. Y por ello no es de extrañar que sus últimas palabras en la cruz fueron estas que nos dice Juan
en el capítulo 19, en su versículo 10. Consumado es. ¿Qué es lo que se estaba consumando ahí? ¿Qué es lo que se había consumado? Su manto de justicia perfecta. Fijaos cómo lo relata Ellen White en El deseado de todas las gentes, en la página 704. Por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, hermanos, esto es la experiencia de un hombre, hermanos. Esto no es la experiencia de Dios. Y no es que Cristo no fuese Dios. Cristo nunca dejó de ser Dios, ni nunca ha dejado de serlo. Pero esto es la experiencia de un hombre, no la experiencia de Dios. Sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Fijaos, hermanos, que no dice que Cristo venció por su omnipotencia, un atributo divino, no dice que venció por tener una carne santa, inmaculada, no, no, no. Dice que venció por la fe. De nuevo, hermanos, esto es la experiencia de un ser humano. Esto es la experiencia de un creyente. Y por cierto, esa fe por la que Cristo venció es, lógicamente, la fe de Jesús. Y es la fe que también Él promete impartirnos. Nosotros podemos vencer, nosotros somos justificados por la fe de Jesús, no por nuestra fe. Nuestra fe es como nuestras obras son telas que no sirven. Quiero volver a la Biblia, a un versículo que es extremadamente importante, quizás sea el más importante que os voy a mostrar hoy, que describe de una manera sucinta cómo funciona esto en el creyente. Fijaos, Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí se nos presenta a un creyente cuyo yo ha sido crucificado con Cristo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El yo ha sido crucificado y ahora el que vive en él es Cristo. Y ahora añade, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, hermanos, recapitulemos. Lo que ahora vive en la carne, ya no lo vive él, ya no lo vive el yo ha sido crucificado, lo vive Cristo. Es Cristo quien está viviendo en su carne, en la carne pecaminosa del creyente. Pero, hermanos, lo que capacita, veíamos antes, a Jesucristo para ser autor de nuestra salvación es que cuando Él, Cristo, está viviendo en nuestra carne, es una senda por la que Él ya ha pasado. Él vivió en nuestro mundo, en nuestra tierra, en su carne pecaminosa y en una misma carne pecaminosa ahora vive en el creyente. Es una experiencia replicada. Es una experiencia que ya tuvo lugar. Cristo ya sabe vivir esa vida. Él aprendió obediencia y Él ahora puede replicarla en un creyente que por fe accede, se somete a Él y accede a que su yo se crucifique. Ahora, hermanos, ahora añade una cosa de vital importancia. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué añade esto Pablo, hermanos? Porque, hermanos, la única manera de que nosotros, yo o cualquier creyente pueda crucificar su yo con Cristo es que en la cruz precisamente reconozca todo el amor desplegado por el cielo que llevó a Cristo a morir por mis pecados, por vuestros pecados y por los pecados de toda la humanidad. Cuando yo soy capaz, cuando el creyente es capaz de entender todo el amor que está desplegado en la cruz del Calvario, el creyente entiende que en su yo no hay nada que merezca la pena preservar. Y por tanto es cuando ahí accede a su crucifixión. Mientras, hermanos, mientras pensemos que en nuestro yo hay algo que merece la pena preservar, nunca vamos a acceder a ser crucificados con Cristo. Y somos crucificados con Cristo. Ellen White dice que no hay otra vía para crucificar nuestro yo,
no podemos crucificar el yo por nosotros mismos, solo podemos crucificarlo con Cristo, y precisamente es porque en Cristo identificamos el contraste a nosotros, el auténtico y genuino amor ágape celestial. Y cuando entendemos eso, cuando entendemos la absoluta abnegación del amor de Dios, nos vemos como realmente no dignos de ser preservados. Nos vimos, como decía Pablo en la carta a los filipenses, todo lo tengo por ser basura, por ser hallado en Cristo. Antes os decía que la experiencia del creyente que crucifica su yo, en la carne ya el que vive es Cristo, pero os decía que esa experiencia no es nueva para Cristo porque Él ya pasó por ella. En primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esto se está refiriendo a Cristo. Dios fue manifestado en carne, en una carne como la nuestra, en una carne caída y pecaminosa. Y de la misma manera que yo, cuando crucifico mi yo, es Cristo el que vive en mí, como antes os decía, el Padre que moraba en él era el que hacía las obras, según dice Juan 14:10. Ahora, hermanos, el grado de detalle con el que se fue tejiendo la justicia de Cristo mientras estaba en esta tierra era de un detalle impresionante. Cristo fue al más mínimo detalle para que nosotros no tengamos que pasar por ninguna circunstancia nueva por la que Él ya no haya pasado previamente. Es decir, ninguna circunstancia para la cual Él no pueda ser nuestro socorro. Recordaréis que Jesucristo en un momento se aproxima a Juan el Bautista a que lo bautice. Y este se sorprende. Bueno, voy a leer aquí la cita en Mateo 3, 14, 15, dice: Mas Juan se le oponía, se refiere a Juan el Bautista, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Fijaos, aquí Cristo manifiesta su intención de ir cumpliendo toda justicia, ir pasando por todos los sitios por los que tenemos que pasar. Y un sitio por el que tiene que pasar el creyente es por el bautismo. Fijaos cómo explica esto Ellen White, el espíritu de profecía, en el manuscrito 144, escrito en 1901. Dice: tras Cristo haber tomado en representación de la raza humana, y por cierto, hermanos, ¿pensáis que puede ser representación de la raza humana alguien que no pertenece a la raza humana? Desde luego que no, hermanos. Un ángel, por ejemplo, nunca podría ser representación de la raza humana. Un ángel nos ayuda, nos socorre, nos conforta, pero nunca nos puede representar. No conoce nuestra vivencia ni nuestra experiencia. Tras Cristo haber tomado en representación de la raza humana los necesarios pasos de arrepentimiento, conversión y fe, fue a Juan a ser bautizado. Y a continuación ella cita Mateo 3, 14, 15, que es el versículo que veíamos más arriba. Fijaros, hermanos, él pasó en representación nuestra por los necesarios pasos de arrepentimiento, conversión y fe. Es decir, por todos los pasos por los que tiene que ir pasando un creyente en su vida cristiana. Arrepentimiento, conversión y fe. Ahora, hermanos, él pasó por el arrepentimiento porque pasó por el bautismo, y el bautismo, dice el libro de Hechos, que es el bautismo de arrepentimiento. Ahora, hermanos, ¿acaso Cristo tenía algo de que arrepentirse? Cristo no cometió pecado. ¿Cómo es que Cristo pasó por el bautismo del arrepentimiento? Os tengo que decir, hermanos, que Cristo sí que se arrepintió, pero no de pecados que hubiese cometido él. Él vivió, él pasó ya por el arrepentimiento de nuestros pecados, porque nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad, fueron cargados sobre él. De manera, hermanos, que hay otra experiencia que Cristo
por la que Cristo pasó y que es la experiencia del creyente. Alguien podría pensar que hay una experiencia por la que pasamos nosotros y nunca pasó Cristo. Es la experiencia que sentimos cuando, iluminados por el Espíritu Santo, somos convencidos de pecado y recordando, rememorando nuestros actos, nuestros pecados, somos abrumados. Sentimos pesar por haber caído tan bajo. Os tengo que decir, hermanos, que en esa experiencia también podemos tener como compañero a Cristo. Cristo pasó por esa experiencia. Y lo vamos a ver leyendo algunos versículos del Salmo 40. En el Salmo 40 es Cristo quien está hablando en primera persona. Vamos a ir leyendo los versículos del 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Veíamos antes que este versículo 8 es el versículo en el que se nos cuenta cómo él se encomienda al Padre antes de su encarnación. Aparece también en Hebreos capítulo 10. Y cito esto para mostrar claramente que el que habla aquí en primera persona en el Salmo 40 no es otro sino Jesucristo. Ahora, en los versículos 9 y 10 dice, he anunciado justicia en grande congregación. Este claramente, que sigue hablando en primera persona, es claramente Cristo. He anunciado justicia. ¿Recordáis lo que decía Isaías 42:1? Él traerá justicia a las naciones. Es Él el que anuncia justicia. Sigue diciendo, he aquí, no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Por tanto, Cristo, hermanos, anuncia justicia de una doble manera, con sus labios y con su corazón. Es decir, con lo que dice y con lo que hace, con lo que es. La justicia está en su corazón y toda su actuación expresa justicia, proclama la justicia, no solo con los labios, sino con su corazón. Sigue diciendo, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Es decir, él vino a presentar al Padre, a mostrar al Padre. Claramente es Cristo el que está hablando aquí en primera persona en el Salmo 40. Y ahora dice a continuación en el versículo 11, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Fijaos, está apelando al Padre a que no retenga de él sus misericordias. Pero ¿acaso él necesitaba la misericordia del Padre? Vamos a seguir leyendo. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Fijaos que apela a que la misericordia de Dios le guarden. Dice, porque me han rodeado males sin números. Pero hermanos, ¿son males que le están infligiendo a él? No, fijaos lo que dice a continuación. Me han alcanzado mis maldades. Utiliza un posesivo singular de primera persona. Mis maldades. Ahora, hermanos, él no cometió pecado, pero los pecados fueron puestos sobre él. De tal manera, hermanos, que él los vivía como suyos. Dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Nuestros pecados fueron literalmente puestos sobre él, no simplemente atribuidos a él legalmente. Hermanos, fijaos que todas las falsificaciones del Evangelio intentan de una u otra manera, en los distintos aspectos del Evangelio, limitarlo a situaciones que solo tienen un contenido legal. Pero hermanos, el Evangelio no es algo meramente legal, el Evangelio es algo real. Nuestros pecados fueron colocados sobre él. De tal manera que sigue diciendo, y no puedo levantar la vista, hermanos. Los pecados fueron puestos sobre él de tal manera que él los vivió como los vivimos nosotros cuando después de cometidos somos conscientes de ellos iluminados por el Espíritu Santo. No podemos levantar la vista. ¿Recordáis de otro que dijo esto, no puedo levantar la vista? El publicano de la parábola del fariseo y el publicano. Él no podía levantar la vista abrumado por sus pecados. Esta es la experiencia de Cristo. Así que, hermanos,
Cuando paséis por esta experiencia, recordad siempre que Cristo ya la pasó y que Él amorosamente quiere pasarla con vosotros. Vemos aquí, hermanos, que es imprescindible para que Él sea autor de eterna salvación, que Él haya completado una justicia en nuestras mismas circunstancias, en nuestra carne. Solo así puede socorrernos en todas esas circunstancias. Dice, hablando de las maldades que han sido colocadas sobre Él, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Y tanto se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, es que han sido puestas sobre Él todos los pecados de la humanidad. Han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, dice, y mi corazón me falla, como nos falla el corazón cuando somos abrumados por nuestros pecados. Y hermanos, Cristo murió no por los clavos que le clavaron en la cruz del Calvario. Él murió porque su corazón falló, abrumado por sus pecados. Y lo podéis ver en Marcos 15, donde cuando le comunican a Pilatos la muerte de Jesús, él se sorprende, porque Cristo murió el mismo día de la crucifixión. Los crucificados solían morir al tercer o al cuarto día. Cristo murió porque le falló el corazón, abrumado por nuestros pecados, que no meramente legalmente, sino realmente, vivencialmente, fueron puestos sobre él. El versículo 13 dice, quieras, oh Jehová, librarme. Ahora, hermanos, ¿a quién apela él para librarle? Al Padre, hermanos. ¿Esto es la experiencia de Dios o es la experiencia de un hombre? Es la experiencia de un hombre. Es la experiencia de un hombre como nosotros. Y hermanos, no es una experiencia fingida. Él pasó por ella. Jehová, apresúrate a socorrerme. Él le pide a Jehová que se apresure a socorrerme. Él pasa una angustia tan grande que le pide a Jehová no solo que le socorra, sino que se apresure a ello. Y en el Salmo, en el versículo 17 dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Él fía en la ayuda del Padre. Él no fía en su propia ayuda, de su omnipotencia o de una carne inmaculada. No, no, no. Él fía en la ayuda y en la ayuda de Dios. De nuevo, la experiencia de un creyente, la experiencia de un hombre. Y retrocediendo al versículo 1 del Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Jehová le escucha después del clamor. Sigue diciendo, Salmos 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Hermanos, si os habéis sentido alguna vez en el lodo cenagoso del pecado, que sepáis que esa experiencia no tenéis por qué pasarla solos. Amorosamente, Cristo la recorre con vosotros. Él ya la pasó. Y el que lo sacó de ahí fue el Padre. No salió por sus propios medios. De nuevo la experiencia de un hombre. Puso mis pies sobre peña. Y esa peña, cuando nuestros pies son puestos sobre peña, son puestos sobre la roca, sobre Cristo. Y enderezó mis pasos. Es el Padre el que endereza sus pasos, le saca del lodo cenagoso y le hace caminar de nuevo. De nuevo no es su poder, no son sus capacidades propias. Él dijo, de mí nada puedo. Es el Padre que obra en mí, el que hace las obras. Es el Padre el que endereza sus pasos. Y fijaos, una vez enderezados sus pasos, fijaos lo que nos dice en el versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué es lo que hace que muchos teman y confíen en Jehová? En ver la manifestación de la justicia, de los pasos enderezados, de Dios actuando, el Padre morando en él y manifestando una perfecta justicia. Solo eso es lo que realmente puede hacer convertir a otros. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ahora, hermanos, la Biblia habla de otros que también cantan un cántico nuevo. ¿Recordáis quiénes? Son los 144.000. Lo dice Apocalipsis 14:3.
los 144.000 también, como Jesús, cantarán un cántico nuevo. En los 144.000 acontecerá lo que decía Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en ellos. Ahora, hermanos, estamos viendo que todas las experiencias, todas las adversidades por las que hemos tenido o tenemos que ir pasando en nuestra vida, por ellas ya ha pasado Cristo. Indudablemente, la experiencia más dura por la que tenemos que pasar es esta que se cita aquí en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta, sin duda, hermanos, es la experiencia más dura del ser humano, la más dura del creyente, negarse a sí mismo y tomar su cruz. Pero, hermanos, es evidente, lo hemos estado viendo, como es la más dura para nosotros, Él precisamente perfeccionó su justicia ahí, en la cruz, para que en la crucifixión de nuestro yo, Él haya hecho provisión. Él, evidentemente, fue crucificado también en una cruz, mucho antes que nosotros, para que nosotros seamos crucificados con Él. Y si queréis ver su experiencia en primera persona, como veíamos en el Salmo 40, os invito a leer el Salmo 22, donde él está hablando de esa misma experiencia, donde se siente desamparado del Padre, pero él al final apela a la fe, la experiencia de un hombre, apela a las Escrituras y a lo que el Padre ha visto en su anterior trayectoria en este mundo. Me hubiera encantado leer algunos versículos, pero me habría extendido mucho. Es por todo esto, hermanos, por lo que Pablo dice en tantos sitios, exalta la cruz. Fijaros en 1 Corintios 1:18, dice, la palabra de la cruz es poder de Dios. En 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna si a Jesucristo y a este crucificado. Él no ve nada que merezca la pena fuera de la cruz del Calvario. Para él la cruz del Calvario lo es todo. Él entendió todo el amor que había concentrado y desplegado en la cruz del Calvario. Y en Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Fijaos de nuevo, él accede a crucificarse al mundo cuando él contempla la cruz de Cristo. Cuando, como decía antes, uno ve todo lo que hay en la cruz de Cristo, entiende que no hay nada que preservar en el yo. No hay autoestima que quepa. No hay nada bueno que merezca preservar en nosotros mismos. Al principio de esta charla presentaba una cita de Ellen White donde ella hablaba de Cristo, justicia nuestra. Ahora bien, hermanos, esta cita de Cristo, justicia nueva, esta expresión de Cristo, justicia nueva, no la inventa. Ella la extrae de la Biblia y la extrae de estos versículos. Están en Jeremías 23, 5 y 6 y dicen lo siguiente. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Otras traducciones dicen retoño justo y reinará como rey. Está claramente refiriéndose, ese descendiente del reino de David es claramente el Mesías, es Jesucristo, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y ahora dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Es decir, esa expresión tiene lugar en sus días, en los días del heredero de David. Ahora, ¿cuándo se levanta un heredero en el trono de David? ¿Es acaso cuando Jesucristo viene a este mundo? Podríamos pensarlo, ¿verdad? Y muchos así lo piensan porque, como antes os decía, esa expresión renuevo justo, otras traducciones al español de la Biblia dicen retoño justo. Un retoño, hermanos, es un bebé.
Entonces alguien podría pensar que esto acontece tan pronto como Cristo viene a este mundo. Pero vamos a ver cuándo exactamente acontece todo esto y cuándo acontece la expresión Jehová justicia nueva, porque dice que en sus días, en los días de ese heredero del trono de David, es cuando lo llamarán Jehová justicia nuestra. Pues bien, en el conflicto de los siglos, página 411 dice, solo cuando su obra mediadora haya terminado, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, un reino que no tendrá fin. Es decir, Jesucristo hereda el reino, el trono de David, no antes y justo en ese momento cuando sale del santuario celestial. Es ahí cuando hereda el trono de David, no antes, no es en el pesebre de Belén, es ahí. Ahí se refiere esa expresión que veíamos antes que dice en sus días. En sus días le llamarán Jehová justicia nuestra. Es cuando sale del santuario celestial. Fijaos que lo mismo nos dice otra cita. Por ejemplo, esta, Primeros Escritos, páginas 280 y 281. Dice, entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Ahora, regia o regio es un adjetivo que tiene como sinónimo real. Regias galas son galas reales o galas propias de un rey. Y lo confirma a continuación, dice, llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra, las propias de un rey, las coronas. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Es ahí cuando él sale del santuario celestial y cuando las plagas van a comenzar a caer sobre la tierra, cuando él recibe las regias galas, cuando él hereda el trono de David. Y por tanto es ahí donde apela la expresión que citaba Ellen White, sacada de Jeremías 23, Jehová justicia nuestra, Cristo justicia nuestra. Fijaos que el hecho de que es ahí cuando Jesucristo hereda el trono de David es algo que también nos presenta la Biblia. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es ahí, hermanos, cuando el séptimo ángel toca la trompeta, cuando Él sale del santuario celestial. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que acontece cuando Cristo sale del santuario celestial que permite que Él herede el trono de David? Bien, pues para ello, hermanos, vamos a ir a otro versículo de Apocalipsis. Apocalipsis 10:7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, fijaos que es el mismo acontecimiento descrito arriba en Apocalipsis 11:15, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, el misterio de Dios suena enigmático, pero la Biblia nos dice lo que es. En Colosenses 1:27, el misterio de Dios es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Fijaos que es la experiencia que antes veíamos en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cuando eso se consuma, y es cuando Cristo sale del santuario celestial, es cuando Cristo hereda el trono de David. Y es cuando tiene significación esa expresión que usa Ellen White, Cristo justicia nuestra, extraída de Jeremías 23:6. Es ahí y no antes. Dicho de otra manera, hermanos, Cristo hereda el reino cuando finalmente tiene vasallos y vasallos fieles. Un rey no puede ejercer de rey si no tiene un vasallaje fiel. Yo, hermanos, por ejemplo, vivo en España. España es un reino, pero España es un rey porque hay rey y hay súbditos. Si hubiera solo rey, pues sería un absurdo llamar a eso reino. Un reino necesita de rey y de vasallos fieles. Es cuando acontece eso, cuando él finalmente es llamado Cristo justicia nuestra. La justicia de Cristo
es finalmente para nosotros. Fijaos, hermanos, que esto no es así porque haya una limitación temporal de la gracia de Cristo y solo pueda esto acontecer en el fin de los tiempos. Lo que ha habido es una limitación en la verdad de Dios. La verdad de Dios, como veíamos al principio, ha sido enterrada después de muchos años de oscurantismo. Y cuando es al final desplegada en toda su luz, es cuando un pueblo fiel que por fe se acoge a las promesas de Dios puede participar de esa justicia de Cristo. Y se cumple Jeremías 23:6, donde dice Cristo, justicia nuestra. Ahora, hermanos, fijaos que finalmente la Odisea tendrá la justicia de Cristo. Pero para eso, hermanos, tiene que acontecer una cosa que también le dice el testigo fiel. Sé celoso y arrepiéntete. Bien, hermanos, pues la buena noticia es que finalmente la Odisea se arrepentirá. Vamos a verlo brevemente. En Ezequiel 36:25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias. Aquí está hablando de la purificación y del derramamiento del Espíritu Santo. Está apelando a los tiempos finales. Ezequiel 36:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, derramamiento del Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos, en mi justicia, y guardéis mis preceptos, mis mandamientos, y los pongáis por obra, mi justicia. Y ahora en ese contexto, dice en Ezequiel 36:31, dice: y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Hermanos, aquí se está hablando de un arrepentimiento como nunca hubo en la historia, un arrepentimiento perfecto, arrepentimiento al cual nos está intentando llevar Cristo desde el santuario celestial, mostrándonos nuestros pecados. Y fijaos una cosa muy curiosa. Aquí se dice que finalmente se avergonzarán, nos avergonzaremos de nosotros mismos. ¿Recordáis qué era lo que no se descubría de la Odisea? La vergüenza de su desnudez. Finalmente nos avergonzaremos. Podremos ver en toda plenitud la vergüenza de nuestra desnudez, iluminados por el Espíritu Santo que será derramado sobre nosotros. Y fijaos, hermanos, que esa experiencia de arrepentimiento tiene su tipo en el arrepentimiento que tuvo lugar no ya como ahora en la lluvia tardía, sino en la lluvia temprana. En la lluvia temprana, justo después del Pentecostés, Pedro, hablando a la muchedumbre, les hace entender a los israelitas, a Israel, que ellos han sido partícipes en la crucifixión de Cristo. De igual manera, en el tiempo del fin, fijaos lo que dice en Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Este es el derramamiento del Espíritu Santo. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Mirando a Él entenderemos que le hemos traspasado. Nosotros hemos sido homicidas, que hemos crucificado a Cristo. Dice como se llora por hijo unigénito. Claramente está hablando de el Hijo de Dios, de Jesucristo. Y le hemos crucificado en una doble manera. Primeramente con nuestros pecados que lo llevaron a la cruz y con todo este rechazo que hemos tenido hacia Él, que no le abríamos nuestra puerta, la Odisea, mientras vagábamos por el desierto antitípico de este mundo. Él estaba llamando a la puerta y no la abríamos. Hemos estado rechazándole. Ahora, hermanos, fijaos que esta fantástica experiencia de Cristo justicia nuestra, que tendrá lugar cuando concluya el tiempo de gracia, donde 144.000 replicarán la justicia de Cristo, es algo que Cristo pudo vislumbrar en la cruz y que sin duda le dio aliento, le dio fuerza. Y es algo, hermanos, que podemos ver en el Salmo 22. Antes os decía que el Salmo 22 relata en primera persona, hablando Cristo, sus padecimientos en la cruz, pero al final se abre una ventana donde él puede vislumbrar en el futuro lo que estamos viendo ahora. Y eso le da esperanza. Eso le hace entender que aquello por lo que está pasando no es en vano. Vamos a verlo en el final del Salmo 22. Salmo 22, versículo 28 dice: porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Ahora hemos visto
¿Cuándo hereda el reino? Cuando sale del tiempo de gracia. Cristo aquí está proyectando al final del tiempo, desde la cruz del Calvario. Dice, y Él regirá las naciones. Antes veíamos que regio es sinónimo de real. Regir es mandar, pero en el sentido de un rey. Tiene la misma raíz que regio. Regirá. Él reinará sobre las naciones. Está proyectando al tiempo del fin, cuando Él heredaría el trono de David. En el versículo 29 dice, la posteridad le servirá. Es decir, finalmente tendrá un vasallaje fiel. Por eso podrá ser investido como rey, como heredero de David. La posteridad le servirá. Y ahora dice, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Fijaos, hermanos, que tantas veces que se habla con mucha polémica de la última generación, vemos que este concepto de última generación aparece en la Biblia no solo implícitamente en muchas ocasiones, sino también explícitamente aquí, en el Salmo 22. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Y ahora añade, versículo 31, vendrán, esa posteridad que les servirá, vendrán y anunciarán justicia. Esto era, ¿recordáis lo que decía el Salmo 40 de Jesucristo? Eso era lo que hacía él, anunciar justicia. Pero ¿recordáis cómo la anunciaba? De labios y de corazón. Él era una manifestación de la justicia. Su carácter era la perfecta justicia. Así esta posteridad que le servirá anunciará la justicia, no solo con los labios, sino con la perfecta justicia de Cristo en ellos. Ya no vivirán ellos, sino que Cristo vivirá en ellos, como dice Gálatas 2:20. Dice ahora, a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Anunciarán que es la obra de Dios, hermanos. Lo que nunca ha visto el mundo y que ahora verán es la evidencia de que eso es la obra de Dios, de que Dios es veraz. Anunciarán que Él hizo esto. Bueno, hermanos, yo prácticamente he concluido. Quiero despedirme con una cita adicional del Espíritu de Profecía que resume de una manera sucinta todo lo que hemos estado viendo, pero que además añade un aspecto que es tremendamente relevante. La cita es la siguiente, está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 425, y también está en el Review and Herald del 22 de noviembre de 1892. Y cito esto último porque es tremendamente importante la fecha, año 1892. Bien, dice, el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Es decir, la revelación de esto que estamos viendo hoy, del mensaje de la justicia de Cristo, es lo que hace comenzar el fuerte pregón. Ahora, un aspecto muy importante es que cuando ella lo expresa, Ellen White, lo expresa ¿en qué tiempo verbal? En tiempo verbal pasado. Ya ha comenzado. Y esto lo dice ella en 1892. En 1892 ya había comenzado ese fuerte pregón que comienza en la revelación de la justicia de Cristo. Y comenzó cuando se comenzó a predicar ese mensaje en 1888 y años subsiguientes. El fuerte pregón ya había comenzado. Sigue diciendo ella, este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Parafraseando Apocalipsis 18, pero Apocalipsis 18, hermanos, habla del derramamiento final del Espíritu Santo. Eso que fue el comienzo del fuerte pregón, nos dice ella aquí, que también fue el comienzo del derramamiento del Espíritu Santo. Esa lluvia tardía, hermanos, ya comenzó a derramarse. Y precisamente, hermanos, de ahí toma nombre este evento en el que yo he tenido el privilegio de participar, el retorno de la lluvia tardía. Lo que comenzó entonces retornará. Donde quedó obstaculizado, impedido, se progresará hasta el glorioso final
en que Cristo sea manifestado a la humanidad en las personas de su remanente fiel. Que Dios os bendiga, hermanos. Gloria a Dios, Fernando. Solamente puedo ser testigo, hermanos, de que una vez más, sencillamente, el cielo ha abierto las puertas de los almacenes de alimento celestial y los ha derramado sobre nuestra mesa. Oh, hermanos, qué glorioso mensaje. Un rey, me hago eco de tus palabras, Fernando, un rey necesita vasallos fieles para hacer su reino, y eso será solamente Cristo en nosotros, Él nuestra justicia, o Él justicia nuestra. Qué glorioso mensaje. Quiero agradecer a Dios, alabarlo y glorificarle. Él sea el único glorificado y honrado, porque ha utilizado de una manera especial a nuestro hermano Fernando. Quiero decir y quiero agradecer a él, a cada uno de ustedes que se han quedado y nos han acompañado. Quiero invitarles, hermanos. Mañana usted no puede perderse el tema que nos va a traer otra vez el cielo a través de los labios de nuestro hermano y amigo Luis Bueno, el director de Libros 1888. De hecho, quiero decir, Fernando, que tus notas, o sea, tus citas estarán también disponibles en la página del amigo Luis Bueno, Libros 1888, como ustedes ven en pantalla. Hermanos, esto es un tema para volverlo a ver. Es tanta información, hay tanta belleza, hay tanto que aplicar. Usted se reúne con sus amigos, con su familia, con sus hijos, vuelva a verlo y extraiga la savia. Y si hay alguna duda, compártala con nosotros porque queremos que también puedan ser aclaradas sus dudas. Fernando, quisiera que culminaras con una oración para concluir la programación. Veo varias dinámicas en los mensajes, preguntas que se están haciendo. Quiero aclarar, hermanos, alguien hizo una pregunta. Quiero aclarar las preguntas que se van a estar trabajando el sábado a las 4 de la tarde. Comenzaremos con el último tema, la conclusión. Las preguntas van a ser exclusivamente, hermanos, queremos redimir el tiempo en lo que nos compete. Van a ser exclusivamente acerca de los temas que hemos estado trabajando. Así que usted póngalas ahí en los comentarios porque queremos que el Señor nos dé la oportunidad de poder aclararlas. Fernando, antes de concluir, de que tengas la oración, después de la oración de Fernando vamos a escuchar y vamos a concluir con una hermosa alabanza titulada En tu palabra del cuarteto Sage, y entonces damos concluida la programación. Mis hermanos, gracias por acompañarnos. Fernando, gracias por dejarte usar una vez más por el cielo. Hemos recibido la visita del Espíritu Santo y estamos agradecidos a Dios por este poderoso mensaje. Puedes Gloria a concluir. Dios. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por habernos dado a tu Hijo Jesucristo. Sabemos que aún no lo entendemos como debiéramos entenderlo. Sabemos que somos lentos, Señor. Sabemos que somos incrédulos, Señor. Sabemos que tú llevas llamando a nuestra puerta durante más de 100 años, Señor. Sabemos, hermanos, que han venido hasta 2 guerras mundiales, Señor, por la lentitud de nuestro pueblo, de tu pueblo, Señor. Perdónanos, Señor. Te pedimos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que podamos ver toda la revelación de tu gloria y de tu amor allí donde la vio Pablo, en la cruz del Calvario. Él entendió que no había nada de lo que gloriarse fuera de esa cruz, hermanos. Padre, que eso, Padre, podamos verlo muy pronto, iluminados por tu Espíritu Santo. Te lo Gloria a Dios. pedimos todo en el santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.